Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, profe. Bueno, les comento cómo vamos a hacer esta semana. La idea es que hoy y mañana trabajemos el último tema de la unidad 1, que es integrales de línea. Probablemente con Lucía empiecen a ver algo el miércoles, pero si no llegan a terminar la práctica correspondiente a este tema, la terminarán el miércoles que viene. La idea que tenemos es que el lunes sí o sí empezamos el primer tema de la unidad 2 que tiene que ver con sucesiones y series. La idea es que ya a partir de la semana que viene, el día martes, quede libre para el espacio de consultas. Les recomendamos que lo aprovechen, que traten de ir de a poquito juntando las dudas que tengan de los temas que fuimos discutiendo y las planteemos el día martes a partir de las 13:30. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda, chicos, chicas? ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces. Yo ya les he enviado el material que vamos a trabajar hoy y mañana. Lo tienen en el Classroom. Voy a compartir la pantalla. Bueno, les decía que vamos a trabajar este tema que originalmente era parte o es parte del curso de Matemática 2, pero bueno, para los del plan 2020, plan entre comillas 2020, esto no lo han podido trabajar y como les venimos insistiendo, el tema este desarrolla una determinada serie de conceptos y herramientas matemáticas que necesitamos para abordar las unidades propias de la materia matemática 3. Bueno, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de integral de línea? Ahora, nosotros hemos estudiado la integral sobre funciones escalares en intervalos cerrados y acotados y además pudimos extender este concepto o esta operación matemática en otras direcciones. Lo que estuvimos discutiendo la última semana es cambiamos el dominio de integración y cambiamos también la función integral
cuando definíamos las famosas integrales dobles. ¿Cuál es la nueva función integral? Claro, la nueva función integral ahora es un campo escalar. Y al integrar un campo escalar, automáticamente hay que redefinir el dominio de integración, que pasó a ser una región plana en el sistema de ejes coordenados, que tiene que ser necesariamente una porción, al menos una porción del dominio de ese campo escalar. Lo que planteamos acá entonces, que ese intervalo de integración se reemplaza o por una región o, y esto es lo nuevo y es lo que propone este nuevo concepto, por una curva del plano o del espacio. En este nuevo capítulo, lo que vamos a integrar sobre este nuevo intervalo de integración, que va a ser una curva del plano del espacio, es un campo vectorial. También eventualmente podríamos integrar sobre esa curva un campo escalar, pero no lo vamos a discutir en esta materia. En Matemática 3 de este año nos vamos a centrar en la integración de un campo vectorial sobre una curva, sobre todo del plano. Bueno, hay que construir esta idea o esta noción. Fíjense, para ordenarnos un poquito, nosotros podemos clasificar al proceso de integración o a la integral según el dominio de integración en tres grandes grupos. En integrales sobre regiones del plano o del espacio, esas son las integrales múltiples, en particular la que hemos trabajado son las integrales dobles. Hay unas integrales que integran sobre superficies, que son las conocidas como integrales de superficie. Eso antes se discutía en Matemática 3, para el que está viendo o está cursando otra vez Matemática 3, pero ya lo ha cursado o lo ha regularizado con otros planes. Ese es un tema que han trabajado, nosotros no lo vamos a trabajar este año, y calculo que también se dejará de trabajar en Matemática 3 en cualquier modalidad, será reemplazado por otras unidades conceptuales, pero lo que sí nos congrega ahora es la idea de integrales sobre curvas, del plano o del espacio. Eso es lo que nosotros denominamos integrales curvilíneas o de línea. Bueno, lo que hay que construir es esto. ¿Cómo será el proceso de integración desde esta nueva perspectiva? En donde se involucra un intervalo de integración, que es medio extraño porque es una curva, el intervalo de integración, y la función que vamos a integrar sobre esa curva es un campo vectorial, sobre todo en R2. Bueno, vamos a ver de a poquito cómo podemos pensar ese proceso de integración, y una vez que tengamos en claro cómo hacer ese proceso de integración, vamos a tratar de interpretar el resultado de este integral. ¿Por qué digo? Bueno, porque para integrales dobles y de funciones escalares, yo creo que ya queda claro las diversas interpretaciones que podemos dar en función de las características que tenga tanto el intervalo de integración o el dominio de integración y la función o campo escalar que estemos integrando. Emitir una interpretación física o geométrica según las características propias de las funciones escalares que estemos integrando, repito, y del campo escalar que estemos integrando. Ahora, ¿qué es una integral curvilínea? ¿Cómo interpretar ese resultado? Bueno, para poder interpretar el resultado que propone la integral curvilínea, primero tenemos que tener claro cómo llevar adelante este nuevo proceso de integración, con los nuevos objetos matemáticos que propone. Nuevo entre comillas, no porque sean novedosos en el sentido de que nunca lo hemos visto, sino que son nuevos porque son nuevos en el sentido, repito, de que el proceso de integración es la primera vez que los convoca, en este caso. Bueno, decíamos que vamos a proponer integrales curvilíneas de campos vectoriales, tachen de campos escalares, que no vamos a trabajar, sobre, más que nada, lo vamos a desarrollar en este contexto para curvas del plano, es decir, n igual a 2. Lo primero que hay que tener en cuenta para poder llevar adelante el proceso de integración, que la curva del plano la vamos a tener que dar a partir de su forma vectorial. Y es central esto y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, esto explica que hayamos usado la primera semana del cursado para estudiar funciones vectoriales, porque lo necesitábamos para poder dar cuenta de esta nueva integral. Bueno, ya las por funciones vectoriales las conocemos, hemos trabajado con ellas. Bien, ¿qué propone esta integral curvilínea? Sobre un campo vectorial f genérico,
definido y acotado sobre esa curva, es decir, el campo vectorial va a estar impactando sobre cada uno de los puntos de esa curva. Yo hago un pequeño croquis acá, a ver si nos ubicamos en lo que estamos hablando. Supónganse que tenemos sistema XY, en donde va a estar el intervalo o entre comillas, el dominio de integración, que puede ser una curva, que es esta, dada por su forma vectorial. Bueno, lo que tengo que tener para poder llevar adelante este proceso de integración es un campo vectorial, en donde yo estoy dibujando acá las imágenes, ¿lo ven? Que está definido y acotado sobre esa curva R, dada por RT. ¿Está claro? Estos son los elementos mínimos que necesitamos para poder construir el concepto de integral curvilíneo. Tengo que tener un campo vectorial, F, llamemos. ¿Y F cómo es? Es un campo vectorial que va a ir ¿de dónde a dónde va F? ¿Qué les parece? ¿Cómo definen a F, chicos, chicas? ¿Alguna idea? Este es F. Estas son algunas de las imágenes de F que yo estoy dibujando en el plano XY. Bueno, ¿cómo se define este F que está aplicando acá? ¿Qué les parece, chicos? Acá está definido y dice que va de R2 a R2. ¿Qué es lo que está haciendo este F? ¿Dónde tiene su dominio este F? ¿Qué les parece, chicos, chicas? ¿Escuchó? ¿Están ahí? ¿Están ahí, chicos, chicas? Bien, Sí, bien. profe. Bueno, entonces, ¿dónde tiene su dominio este F genérico? ¿Qué va a hacer este F? ¿Cuál es el conjunto imagen de este F? Acá dice R2, pero en verdad, ¿cuál sería el conjunto imagen? Más específicamente. ¿Qué son los elementos del conjunto imagen de este F que yo he dibujado acá? He dibujado acá algunos, ¿no? ¿Qué son? Claro, son Vectores. vectores, podemos llamarlo V2. Será un subconjunto en el espacio vectorial V2, ¿no? Que tendrán las formas características que tengan. ¿Será infinito? Y sí, será infinito, pero no será el campo vectorial puede ser que sea infinito. Ahora, lo que me interesa es que el campo vectorial sea continuo, definido y acotado, es decir, que yo pueda calcular en cada punto de la curva esta, que pueda que pueda encontrar alguna imagen de B2. Por lo tanto, acá yo lo que tengo, fíjense, este punto, este par X1 y 1 de acá. ¿Será un elemento del dominio de este campo vectorial? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Este par X1 y 1, ¿es un elemento de este campo vectorial? Recuerden que esto es un campo vectorial, no es una función vectorial. Recuerden que la diferencia entre un campo vectorial y la función vectorial de la que estuvimos trabajando es que la función vectorial se definen de R en R2, porque trabajan sobre el parámetro t y devuelven vectores. El campo vectorial toma pares ordenados y sobre esos pares ordenados, X e Y, hace las transformaciones que propone la ley del campo vectorial, no sé cuál es, pero no importa, y devuelve vectores. Y esto es un llamado ya de atención, chicos, chicas. Esta discusión que estamos teniendo ahora, si aún no está clara, tiene que estar quedando clara en el corto plazo, porque son los elementos mínimos que precisamos tener incorporados para poder discutir con fluidez y que tenga sentido lo que se viene. Si todavía no podemos diferenciar un campo vectorial de una función vectorial o tener una idea meridiana de lo que está pasando acá, porque cuando yo digo campo vectorial y voy de R2 a R2, tengo que tener más o menos armado en mi cabeza este pequeño croquis. Porque si no es muy difícil interpretar adecuadamente no solamente lo que es un campo vectorial, sino cómo vamos a integrar un campo vectorial sobre una curva, porque ese concepto propone una complejidad diferente sobre lo que estamos trabajando. Entonces, volviendo al punto,
El campo vectorial va a tomar los pares ordenados de cualquiera, porque puede ser cualquier par ordenado del plano, pero lo que me interesa para definir el concepto de integral curvilínea son los pares ordenados puntos que definen esta curva. ¿Está bien? ¿Qué es lo que propone el concepto de integral curvilínea? Bueno, está bien que estos pares ordenados que van a ser el dominio de integración de mi nuevo concepto integral, si bien son pares ordenados del plano, los tengo que proponer o obtener a partir de una función vectorial, una R de t. Y acá viene el temita. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos que aparecen acá, en verdad, que obviamente son abscisas y ordenadas de la curva, las voy a calcular según una R de t. Y fíjense todo lo que tengo metido, ¿no? Está bien, tengo pares ordenados del plano, pero que en verdad se van a obtener según una R de t. Vamos a ver por qué es central esto. Esto es central porque la función vectorial R de t, que va a definir los puntos de la curva sobre el cual voy a aplicar el campo vectorial, que me va a permitir construir el concepto integral curvilínea o hacer la integración curvilínea, fíjense todo el bagaje de conceptos que tiré en una oración. Bueno, lo que quiero decir es, esta función vectorial R, le va a dar un sentido de recorrido a esa curva. Que si no metemos la noción vectorial, no puedo darle un sentido de recorrido a esa curva. Y si no puedo dar sentido de recorrido a esa curva, no puedo definir apropiadamente el concepto de integral curvilínea. Para poder construir la integral curvilínea, tengo que trabajar con una curva con un sentido determinado. Y para eso, entonces, los pares ordenados sobre los cuales voy a calcular la función vectorial van a estar originados a través de una función vectorial que le dé un sentido de recorrido. Bueno, estos son todos los elementos que fíjense que estuvimos construyendo de a paso, desde que arrancamos a cursar, y el objetivo en primera instancia entonces era darle sentido al concepto integral curvilíneo. Fíjense, aclarado este punto, entonces lo que vamos a hacer, y borro acá, lo que va a ser la integral curvilínea es algo que es, si lo pensamos, muy, entre comillas, sencillo. Después lo interpretaremos. Sobre una curva dada por la función R, o sea, la curva C, que la obtuve con la función vectorial R, ¿está bien? Sobre esta curva voy a calcular, yo voy a hacerlo con dos imágenes. Supónganse que tengo F1 acá, ¿está bien? ¿Qué es F1? Bueno, es la imagen del campo vectorial para el puntito X1 y 1. Y me lo anoto acá. X1 y 1 lo calcula a un tiempo 1. Y acá viene el tema de la función vectorial que lo define, a un tiempo 1. ¿Está bien? Después calculo otro vector. O sea, estoy en un campo vectorial que ha calculado estas dos imágenes. F2 y F1. Esto lo hice a un tiempo 2. A ese tiempo 2 defino las coordenadas de la curva X2 y 2. ¿De acuerdo? Entonces fíjense lo que propone la integral de línea. Es algo sencillo. En el punto x1 y 1, correspondiente al tiempo 1 de la función vectorial, voy a calcular el vector tangente. ¿Qué tengo acá? R', ¿se dan cuenta? En 1. Y en el tiempo 2 voy a calcular también el vector tangente a la curva definida por R. R' en 2. Lo que hace la integral de línea, fíjense, está acá. Propone el producto escalar entre el vector F1 evaluado en el punto X1 y 1 y el vector tangente R' en el punto X1 y 1. Y hace esta cuentita. O sea que la integral que yo estoy buscando es el producto escalar, fíjense, del campo, de esta imagen F1 que está evaluada en el punto X1 y 1, escalar, ¿quién? Volvimos con las rayas. Escalar R' en 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo conociese el módulo de F1,
conocés el módulo de R'1 y conocés el ángulo alfa que forman esos vectores, podría hacer esta cuenta. Y esa cuenta me podría dar, entre comillas, una aproximación del cálculo que propone la integral de línea. ¿Lo ven? Como les decía, y van a discutirlo en los problemas, es central el sentido de recorrido de la curva. Porque si yo la recorro para acá, los ángulos que se forman entre los vectores son estos. Pero si la recorro al revés a la curva, bueno, acá podríamos sumarle, si quiero hacer la suma de los dos que están interviniendo, para aproximar el cálculo que propone la integral de línea, sería f. Segundo vector, evaluado en el punto x2 y 2, escalar r' en 2. Si yo quisiese calcular la integral de línea de un campo escalar dado por estos dos vectores, está bien que estaría forzando un poco la definición, porque en verdad está bien, está definido acotado sobre la curva, pero bueno, es bastante discreto. Pero supónganse, a efectos clarificatorios, si yo quisiese calcular esa integral de línea, según lo que propone la definición, sería la suma de este producto escalar, si tengo los datos lo puedo hacer, por la suma de este producto escalar. Acá el ángulo cambia, ¿no? ¿Está bien? Tengo un ángulo acá y un ángulo acá. Entonces, podría hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Y sería el módulo de F1, ¿está bien? Por el módulo de R'1, si lo coincidiese, por el coseno del ángulo alfa que está acá. Más lo mismo con el otro. ¿Está bien? Si recorro la curva en este sentido. De esa manera podría aproximar ese integral de línea. ¿Qué significa ese número? Va a ser un número el resultado, obviamente. Toda integral tiene por resultado un número, toda integral definida, ¿no? Tiene por resultado un número. ¿Qué significa ese número? Bueno, eso va a ser harina de otro costal por ahora. Lo importante era que podamos hacer la cuenta e interpretar cómo juegan los elementos matemáticos en la construcción de esta nueva integral de línea. Bueno, lo puedo hacer esta cuenta. Ahora, les decía, si me muevo acá es una cosa. Ahora, si me muevo al revés, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Por qué digo que es fundamental el sentido de recorrido? ¿Va a dar lo mismo el resultado si voy de este punto a este punto, de acá para acá? ¿O si lo hago al revés, es decir, que voy del punto 2 al punto 1? ¿Qué les parece, chicos, chicas? ¿Tienen alguna idea intuitiva de lo que puede ser? No, porque cambia la velocidad, cambia el vector velocidad de R, sería. Claro, ¿cómo cambia el vector? Opuesto. Claro, es opuesto. Y fíjate geométricamente qué pasaría, que vos lo viste. Los vectores F, las imágenes F serían iguales, sería este acá, lo acá arriba, ¿no? Este F1 y F2 serían iguales, ¿no? Ahora, lo que vos decís cambia la velocidad. Claro, el R va para acá ahora. Sería una cosa así, ¿no? Cambia la velocidad, porque cambia el sentido de recorrido. Muy bien. Y este sería así. Y entonces, el resultado dará el mismo. Si yo lo pienso con la cuenta geométrica que me propone, ¿qué cambia? Los módulos no cambian de los vectores. ¿Qué es lo que está cambiando? El ángulo. El ángulo. Ahora tengo un alfa diferente, llamémosle alfa sombrero, que es más grande que el alfa que estaba acá, que proponía el primer cálculo. Es mucho más grande este alfa sombrero. Entonces va a cambiar el coseno del ángulo este. Los módulos no cambian, pero cambia el coseno. Y puede ser que cambie el signo del coseno también, porque depende, bueno, de las propiedades del coseno. Por lo tanto, el número va a cambiar de hecho. ¿Se entiende? Y va a cambiar el valor de ese integral de línea. Y va a cambiar la interpretación de ese valor. Y ahí está la historia. No es más, entre comillas, que esto que hemos discutido acá. Obviamente, el cálculo se complejiza mucho cuando el campo vectorial se define continuo sobre cada punto de la curva. Es decir, no puedo hacer esta aproximación sumando productos escalares si tengo infinitos vectores sobre esa curva. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es encontrar una fórmula de cálculo que dé cuenta de esta discusión, pero lo que estamos resolviendo es esto. Me interesa que quede claro eso. Estamos buscando una forma sistemática de poder resolver estas cuentas, estos productos escalares que propone la definición de integral de línea. Bueno, a eso vamos. Para eso tenemos que asistirnos a algunas definiciones auxiliares que van a permitir dar cuenta de esa definición a la que queremos llegar, que es esa herramienta de cálculo. Primero tenemos que definir el concepto de curva regular. Si la curva es regular, puedo llevar adelante el proceso de integración. Si la curva no es regular, no puedo.
Una curva regular dice, sea la función vectorial r de t, definida en el intervalo AB, funciones escalares f y g, si r de t es continua en el intervalo AB, a su gráfica la vamos a llamar curva, ¿de acuerdo? Si la función vectorial no fuese continua, en el gráfico no lo llamamos curva. ¿Está bien? Puede haber una función vectorial que no es continua en un intervalo determinado y es función vectorial. Pero la gráfica de esa función vectorial no la podemos llamar curva. Si la función es continua, la vectorial es continua sobre AB, la gráfica la vamos a llamar curva. El efecto gráfico de esto es que es lo que vimos antes. Si la función vectorial es continua sobre el intervalo AB, la curvita no tiene ningún agujero. No solo interesa el conjunto de puntos de la curva, es decir, su gráfico, sino también la manera en que la curva se origina y se recorre. Esto es lo que discutimos recién. ¿Está bien? Para poder asegurarnos que estamos ante la presencia de una curva regular, lo único que debe satisfacerse es lo siguiente. Que las funciones escalares f y g que definen la función vectorial sean continuas en el intervalo B, que exista R' de t, es fundamental, porque si no, no puedo hacer después el cálculo integral de línea, y que R' de t sea continua para todo t en el intervalo abierto, abierto a B, cerrado para la continuidad, abierto para la existencia derivada, y que la R' de t sea distinta del vector nulo para todo t en el AB. Y esto implica que no presente puntos angulosos. ¿De acuerdo? Si yo veo esta curva, rápido, esta curva C, ¿satisface lo que pide la definición de curva regular? Sí. ¿Por qué lo sé rápidamente? Y porque veo y sé que las f y g que definen a las componentes escalares son continuas, porque si no fuesen continuas, tendría que tener un agujerito. ¿Se entiende? Si f y g no fuesen continuas, esta curva tendría que tener un agujerito. ¿Existe R' de t y es continua para todo t en AB? Bueno, eso es más intuición por ahora, pero lo veo que sí, porque, bueno, suponete que la curva sea más linda, ¿no? ¿Por qué digo que sí? Porque es suave la curva, es regular y suave. ¿Puedo asegurar bien esta curva que no tengo punto anguloso? Sí, porque si tuviese un punto anguloso tendría que haber pasado. Y se vería un punto anguloso. Se vería ese punto anguloso. En este punto, esta función vectorial, su derivada, es el vector nulo. ¿Se dan cuenta cómo sería la historia? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo, para hacer un ejemplo concreto, vamos a hacerlo más fácil. Les pregunto. Esta función vectorial R, con ley R de t igual t cuadrado, definida, y acá es importante porque vamos a estar siempre bajo un intervalo, entre 0 y 1. ¿Es una curva regular, chicos, chicas? ¿Qué les parece? Supónganse que, bueno, que estoy perdido. Empiezo a probar. ¿Esta quién es? Este es f de t, ¿no? Este es g de t. Me pregunto, f de t, ¿es continua en 0, 1? Sí, ¿no? Es la f de t igual a t, es una identidad. ¿Está bien? G de t, ¿es continua en 0, 1? Sí, porque g de t es una cuadrática. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Cuál era el segundo punto que lo tiene de mano usted, el que lo tenga a mano? ¿Existe R' de t y R' de t es continua en el abierto 0, 1? Bueno, ¿quién es R' de t? Lo calculo. ¿Quién es? 1, ¿no? 2t. La función f' de t igual a 1, ¿es continua el 0, 1? Sí, es continua, es la constante. La función 0, g' de t igual a 2t, ¿es continua? Claro que es continua, es una lineal, ¿no? ¿Me siguen? Este es f, perdón. ¿Y cuál me faltaría? ¿Qué detalle me faltaría ver para asegurarme que estamos ante la presencia de una curva regular? Que R' no sea de Claro, que R' en cualquier t sea distinta del vector nulo. ¿Y eso cómo lo puedo asegurar? ¿Cuál sería el vector nulo? Y si existe algún valor de t que hace que simultáneamente, si existe un t, me pregunto, ¿existe un t asterisco que lleva a que simultáneamente yo tenga el vector 0, 0? ¿Existe eso? ¿Qué les parece?
No, porque... No, porque este va a ser siempre, la componente f' va a ser siempre distinta de 0. No existe un t que simultáneamente haga que esto sea 0 y esto sea 0. Por lo tanto, satisface también la tercera condición. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos ante una curva regular y suave. ¿Cómo me podría dar cuenta en forma rápida? Y claro, paso de la forma vectorial a la forma paramétrica. Digo que esto es x y digo que esto, entonces, es igual a x cuadrado. ¿Y qué sería esto? Entre 0 y 1 es esta de acá, ¿no? Y se ve claramente que en el abierto, fundamental abierto, porque en el cerrado, obviamente, todo esto no se cumple. En el cerrado tengo un lío bárbaro. Perdón, en el abierto puedo garantizar, en el cerrado no puedo garantizar. Y entonces vemos que una curva, una famosa curva regular. En general, todas las curvas cuando está trabajando son regulares, salvo que tenga alguna cuestión así medio extraña con algún punto anguloso que nos vamos a dar cuenta. Y ese punto anguloso va a explicar que en ese punto en particular el R' de t va a ser el vector nulo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Sí. Bien. Estábamos acá. Perfecto. Aclarado el tema de curva regular, primera cuestión que debemos estudiar para proponer el concepto de integral o realizar el proceso de integración que propone la integral curvilínea o de línea, que son sinónimos, vamos a llevar adelante el proceso de integración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá hay que tener cuidado porque al ser la región, la curva de integración, este objeto tan particular, hay que hacer demasiadas interpretaciones o demasiados subpasos para poder llevar adelante el proceso de integración como se propone ideal o genéricamente. Primero, tiene que quedar claro que si nosotros vamos a estar generando una curva, es una función vectorial dada por el parámetro t entre el punto A y el punto B, necesariamente eso propone que la curva sea un arco de curva, un arco genérico estoy llamando, ¿no? Y esto de acá, esto estamos viendo acá, es nuestro dominio de integración. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, ¿se acuerdan? Es partir el dominio de integración. ¿Y qué implica partir el dominio de integración? Y bueno, hay que partir este arco. Hay que partir este trozo de curva. ¿Y cómo parto el trozo de curva? Y bueno, creemos que la forma más práctica de partir el trozo de curva es partir el parámetro, ¿no? Entonces la partición en el trozo AB, en verdad la obtengo, fíjense, particionando el parámetro, que da origen a esa curva. ¿Se ve? Entonces tengo el A igual al T0, T1, T2, T3, así hasta que llego a T4. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos una primera partición. Bueno, pero esa partición es una partición indirecta, porque el efecto que yo tengo que hacer para poder construir o llevar adelante el proceso de integración es particionar la curva, porque sobre la curva yo estoy integrando. Bueno, ¿y qué implica entonces que considere esta partición sobre el parámetro t? Bueno, que a cada t le va a corresponder un punto de la curva, ¿no? S, 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 S y S, y los partición en general, ¿no? Bueno, estos puntos son los fundamentales, porque esta es mi partición, o esto es el principio de mi partición. El punto P0 acá, el punto P1, el punto P2, el punto P3 y el punto P4. Pero para generar estos puntos, obviamente, tengo que particionar el intervalo sobre el cual se define la función vectorial que da lugar a esa curva. Bien, aclarado ese primer punto, podemos entonces dar la partición de C. La partición de C, que es la fundamental, porque la partición de C es la partición de mi, entre comillas, región de integración, son los puntos A, P1, P2, P3 hasta Pn. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esta es mi partición acá. ¿Está bien? Para lograr la partición del dominio de integración, está bien, tengo que pasar por una partición del intervalo T que define la función vectorial, pero la partición, el análogo de la partición de la famosa partición de las integrales anteriores es este. ¿Da? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aclarado ese punto, estamos acá otra vez. Fíjense, tenemos la función vectorial, tenemos sus formas cartesianas o paramétricas, tenemos la partición sobre el parámetro t, que da origen a la partición sobre nuestro dominio de integración, todos los elementos que discutimos.
aclaramos esto que es central. El sentido de recorrido del parámetro siempre debe darse en el sentido creciente de t. Y eso van a ver que va a generarles hacia adelante, y sobre todo en las cuestiones prácticas, ciertos dolores de cabeza cuando uno quiere proponer el recorrido de la curva en el sentido contrario. Bueno, pero por ahora aclaramos eso. Lo aclaramos una vez para que quede explicitado. Bueno, por ahora agregamos eso. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Fíjense. Obviamente, para cada valor del parámetro t definimos un punto que tiene obviamente sus coordenadas asociadas. Lo que tengo acá. ¿Está bien? Cada puntito va a tener sus coordenadas asociadas. ¿Por qué indicamos esto? Porque cada par de puntos aledaños, ¿no? Tienden o definen un subarco, que es por ejemplo, ¿no? Este subarco sería un elemento de la partición. Acá tengo un subarco 1, otro arco, otro subarquito y demás, son los elementos de la partición. El problema es que si son subarcos, no tengo una forma práctica precisa de calcular ese subarco. Y es importante poder calcular ese subarco porque recuerden, si yo después quiero proponer la integración, necesito tener una métrica, entre comillas, de la partición para poder hacer las cuentitas. Porque en el fondo tengo que poder multiplicar, entre comillas, esto por algo para dar cuenta del integral, ¿no? Subarco por algo para dar cuenta del integral, así definíamos el integral. La base, ¿se acuerdan? La base por la altura, la base era el delta xy, el delta x, en la función de una variable, o la base, o el área de la base era el rectangulito en la de dos variables. Bueno, necesito poder darle una métrica, medir con precisión cada elemento de la partición para poder hacer la cuenta. Bueno, ¿cuál es el problema? Y es un lío porque en su barco la verdad que es muy difícil de medir. Y acá viene la primera complejidad, me parece, del integral de línea, si todavía están ahí. Que tenemos que aproximar en estos n subarcos de una manera práctica, de tal manera que pueda construir un elemento que pueda medir en forma exacta, a partir de la cual hacer las cuentitas que propone el proceso de integración. ¿Y cómo podemos aproximar cada uno de estos n subarcos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de esta aproximación de estos subarcos con algún elemento que yo pueda conocer? Y el elemento ideal, voy a borrar acá un poquito, es el elemento que usamos siempre en geometría y que me permite hacer cuentas. Y en vez de pensar como una sucesión de subarcos, la partición lo puedo pensar como una sucesión de segmentos dado por los vectores, el módulo de los vectores de dos puntos subsecuentes. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo uno, pero acá tengo todos. Tengo para acá, tengo para acá, tengo para acá, y así con cada uno. ¿Se dan cuenta? Y esa poligonal, entre comillas, o esa sucesión de segmentos, se supone que es una muy buena aproximación de la curva que estamos sobre la cual vamos a integrar, que es la curva que define nuestro dominio de integración. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende por qué proponemos la longitud de estos segmentos, es decir, el módulo de esos vectores, dado por dos puntos consecutivos, que se obtiene a partir de la partición de la curva C, como una aproximación necesaria para el cálculo de la longitud de la curva? Porque tengo que hacer cuentas con estos elementos de la partición. Y si tengo los n subarco, es imposible hacer cuenta con los subarcos, porque cada curva, entre comillas, diferente de integración, va a proponer una forma geométrica distinta y no puedo tener el cálculo del subarco para cada forma geométrica distinta. Necesito generalizar el proceso de integración. Y la forma de generalizarlo es de esta manera, pegando sobre la curva de integración una poligonal dada por estos segmentos que se calculan fácilmente porque son el módulo del vector dado por los dos puntos que se definieron en la partición. ¿Se entiende por qué necesitamos involucrar este nuevo elemento que no figuraba en la primera discusión? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo seguir? ¿O queda alguna duda acá, chicos, chicas? ¿Sigo? Sí, bro. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que vamos a definir la norma de la partición, que si no hubiese hecho este trabajo, la norma de la partición, ¿qué sería? El subarco más grande, ¿no? Bueno, al hacer este trabajo,
la norma de la partición va a ser ¿cómo se llama? El vectorcito, el módulo del vector del segmento más grande, del segmento que aproxima al subarco más grande, ¿se entiende? Repito, va a ser el módulo del vector del segmento, o sea, el módulo del vector define un segmento que está aproximando al subarco más grande, de mayor longitud. Y esa va a ser nuestra norma de la partición. ¿Está bien? En este caso, si yo veo acá el dibujito, sería, para el problema este, sería este. El módulo de este vector sería la norma de la partición. Bien. Esa es nuestra norma. Tenemos la norma, entonces. Ya tenemos un dominio de integración, tenemos hecho una partición sobre ese dominio de integración y ya hemos definido la norma. ¿Qué es lo que nos falta ahora para seguir con el proceso de integración? Bueno, definir los puntos compatibles con la partición. Y para definir los puntos compatibles con la partición es, entre comillas, sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, puedo tomar, supónganse, para acá dice un punto, elijo un punto de cada subarco. ¿Y cómo elijo un punto de cada subarco? En verdad lo que estoy eligiendo es un valor del parámetro t, ¿no? Para cada intervalito sobre la partición de t, que está acá. Por ejemplo, ese t sub i, para este subarco, al cual le corresponde este segmento que lo va a aproximar, este puntito de acá es el puntito de la partición. Este es el puntito de la partición. Pero ¿cómo se obtiene? Obviamente este puntito tiene un par de coordenadas, 6 y d sub i, que obviamente se obtienen de la partición sobre el parámetro que dio origen a todo esto que estamos hablando. Y acá viene el menjunje, porque está todo mezclado. Tenemos función vectorial, campo vectorial, tenemos vectores, tenemos curvas. Hay que hacer una interpretación geométrica. Luego hay que hacer una interpretación vectorial. Nunca hay que perder de mente el sentido de recorrido. Nunca hay que perder de mente cómo se originó la partición original sobre el parámetro t, que dio lugar a toda la partición sobre la curva c. Y así todo el tiempo. No hay que perder esa referencia. Y este es un buen ejercicio para tener una buena interpretación del concepto curvilíneo, por lo menos del proceso de integración, de todos los elementos que entran en juego. Bueno, entonces tenemos, para cada subarco vamos a elegir un punto. Ese punto obviamente va a estar en cada uno de los subintervalitos del parámetro t también. Bueno, va a hacer eso muchas veces, se debe hacer eso muchas veces, y la selección de puntos compatibles, entonces, es un puntito en cada subarco. ¿Está bien? Un puntito en cada subarco. Tenemos entonces dominio de integración, hemos hecho la partición sobre el dominio de integración. A diferencia de las otras integrales, nosotros vamos a proponer una aproximación de la partición dada por la poligonal de estos segmentos que aproximan la curva, por la complejidad que hablábamos antes. Aclarado ese punto, tenemos la norma y tenemos la selección de puntos compatibles con esa partición. ¿Qué es lo que falta hacer ahora? Y bueno, la cuentita que propone la integral. ¿Y cuál es la cuentita que propone la integral? Hay que calcular en cada uno de estos puntos de la partición el valor del campo vectorial. Era como calcular la función en cada punto de la partición. Y bueno, hay que hacer lo mismo en cada punto de la selección compatible de la partición. Digo, bien, bueno, hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, sí, es lo mismo, pero acá lo que entra en juego es el famoso cálculo campo vectorial. Entonces, para proponer el cálculo de las aproximaciones parciales, siguiendo con la lógica del proceso de integración, voy a calcular el campo vectorial en cada uno de los puntos de la selección compatible con la partición. ¿Está bien? ¿Qué sería esto? Y entonces el producto que voy a proponer es el campo vectorial calculado en cada uno de los puntos compatibles de partición por ¿quién? Lo pongo acá para que quede más claro. En verdad, idealmente, tendría que multiplicar el campo en el punto por el subarco que está implicado en esa operatoria. Bueno, pero la aproximación del subarco va a ser la longitud del segmento involucrado que está aproximando el subarco, ¿no? Que sería este vector. Obviamente ese vector, P sub i menos 1, P sub i, genérico, tiene dos componentes. Una componente en X, dada por las diferencias de las abscisas de los puntos,
y una componente en el eje Y dada por la diferencia de las ordenadas de los puntos. Se me va a quedar acá delta x y delta y sub y. Este es el producto escalar que estoy resolviendo, que resolvíamos al principio de la clase de hoy. Obviamente, esto lo tengo que hacer no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino infinitas veces, porque las aproximaciones parciales son infinitas. Bueno, depende de la partición, pero en general la partición va a tender a ser infinita. Si tuviese una partición de 5 elementos, tendría que hacerlo 5 veces. ¿Está bien? Pero bueno, cuando construimos el concepto integral, se supone que las particiones tienen infinitos elementos. Por lo tanto, y acá dice el tercer paso, la aproximación del cálculo, perdón, de la aproximación total es la sumatoria de I igual a 1 a n del campo calculado en cada uno de los elementos de Q, es decir, de la selección de puntos compatibles con la partición, por el segmento, la longitud del vectorcito que está aproximando el subarco involucrado en esa operatoria, en cada una de las operatorias. Hago esta cuenta, que eventualmente se puede hacer, y si lo quiero proponer para cuando la norma de la partición tiende a 0, que es lo que propone en definitiva el último paso de integración de cualquier integral, tengo que calcular el límite de estas sumas de Riemann, que acá también son las sumas de Riemann, porque acá puedo definir una suma de Riemann medias estrambóticas, pero puedo definir por qué. Y porque es la función f, ¿no? Fíjense. La selección Q y la partición P. ¿Está bien? Obviamente hay que tener mucho cuidado en cómo juega cada elemento en este nuevo escenario, pero lo puedo hacer perfectamente, no deja de ser una suma de Riemann, ¿no? Bueno, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 es el límite cuando el máximo, cuando el intervalito de longitud más grande tiende a 0, que es el intervalito que está aproximando al subarco más grande. Y así resolvemos. Obviamente, este límite puede existir o no existir. Si este límite existe, lo llamamos integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la curva C. Y el número resultante, que es un escalar, recuerden el número es un escalar, lo interpretaremos a la luz de los ejemplos que tenemos más adelante. En principio tiene que ser un número. ¿De acuerdo? Puede ser positivo, negativo, 0. O puede no existir. Si no existe, el campo vectorial no es integrable sobre esa curva C. ¿Quedó más o menos claro el panorama? Lo ideal es que ustedes puedan reproducir este proceso de integración, véanlo, discútanlo, reflexionen sobre el mismo, traten de llevarlo adelante y de apropiárselo ustedes de la forma más cómoda que les quede y de la forma más intuitiva que les parezca. Pero en el fondo, yo creo que la complejidad de este nuevo escenario, para mí la complejidad más grande es que el dominio de integración, a diferencia de los casos anteriores, hay que aproximarlo. Esa es la primera diferencia notable entre los otros procesos de integración que hemos estudiado. Acá hay que aproximar el dominio de integración con esa poligonal. Y la aproximación se justifica en lo que hemos discutido antes. Bueno, pero aclarado ese punto, después procede de una forma análoga a lo que hemos visto antes. ¿Está bien? Obviamente aparecen muchos elementos de los nuevitos que estuvimos discutiendo, pero bueno, hay que acostumbrarse. Yo creo que lo más complejo a la hora de reproducir el proceso de integración, insisto, es que el dominio de integración, a diferencia de los otros ejemplos, de los otros procesos de integración que hemos discutido, hay que aproximarlo por esta poligonal. Pero van a ver que es la forma más práctica de resolverlo. Por ahora, la definición es esta. ¿Está bien? Abro alguna pregunta que quede, alguna duda, porque ahora vamos a tratar de encontrar una fórmula de cálculo de este integral, porque obviamente no podemos resolver este integral así como está. Teóricamente está muy bien, pero operatoriamente es impráctica. Bueno, queda alguna. Bueno, deben quedar muchas dudas, pero algo que les obstaculice o les oscurezca el desarrollo, chicos, chicas, los escucho, por favor. Profe, no me quedó muy claro el paso 2. El paso 2, ¿es de acá? Sí. Bien, vos tenés. Fíjate, vamos acá, mirá. Hasta ahora, hasta el paso 2, en verdad, el paso 1 teníamos la curva, que es esta. Este es mi dominio de integración, que en verdad lo voy a pensar como una poligonal. Suponete que lo hago así. Opa, espera. Espera porque se me va el mouse.
decíamos, te hago la poligonal derecha, sería tin, suponete. Esta poligonal burda está reemplazando el dominio de integración que la curva C. Entonces vamos a poner acá, es una aproximación de la curva. Pero es por donde yo voy a realizar el integral. Entonces lo que hago acá es, para el punto ¿qué hay que definir? Bueno, acá tengo un puntito, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, que son la selección de puntos compatibles con la partición, porque acá tengo una partición de 3 elementos, ¿no? Y acá son la selección de puntos Q compatibles con la partición. Bueno, esto es el punto P1, ¿no? Este es el punto P2. Ya te estoy haciendo con un sentido de recorrido que es así. Y no es menor esto, pero no lo hago acá, pero sería así. Y este es P3. Ahora, P1, P2 y P3 y la partición acá me están definiendo 3 vectores. 3 vectores que es la poligonal. O sea que ¿cómo se llama? Mi dominio de integración ahora sería un delta x1, ¿no? Punto y coma, delta y1, ¿no? ¿Qué son estas? Son las componentes de este primer vector que está acá, ¿no? Después tengo otro vector, que sería delta x2, delta y2. Son las componentes del segundo vector de la poligonal, que están aproximando al dominio de integración. Y tengo un tercer vector, que es delta x3, ¿está bien? Delta y3. Tercer vector de la poligonal, dado por sus componentes, y tercer vector que aproxima el último pedacito de la curva de integración. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer ahora para calcular la, entre comillas, integral, es calcular el campo escalar, el campo vectorial, perdón, F en cada uno de estos puntos. F en P1, ¿está bien? F, suponete que sea así en P2, no importa cómo sea, puede ser de cualquier manera. Tengo que calcular el campo vectorial en cada uno de estos puntos. Y F en P3. Sería F en el punto 3. Entonces, lo que propone el paso 2 es construir la cuentita a partir de la cual yo después haga las aproximaciones parciales. ¿Y qué cuentita va a ser? Bueno, para la primer pedacito la integral, entre comillas, de línea propone este cálculo. F, el campo vectorial en P1, escalar, producto escalar, este otro vector, que es el vector del primer segmento, que define el primer segmento de la poligonal, ¿se entiende? Lo mismo para el campo F en P2 por este otro vector, y después la tercera cuentita F en P3 por este vector. Y esas son las aproximaciones parciales. Esa cuentita me da una aproximación parcial del valor de la integral de línea del campo vectorial F sobre este primer pedacito de la curva aproximada por el segmento de la poligonal. Este segundo cálculo me va a dar el valor de una aproximación del valor integral de línea sobre este segundo segmento de la poligonal, que aproxima al subarquito de la curva, y para el tercer caso me va a dar ese de ahí. Si sumo los tres, me va a dar una aproximación de la integral de línea del campo vectorial F sobre la curva C, según esa selección de puntos compatibles. Si yo afino la partición al infinito, quiere decir que cada uno de los elementos de partición es tan chiquita como un punto, entonces ahí tengo el valor exacto de la integral de línea que propone este proceso de integración. Ahora, ¿qué significa ese resultado? Que es un número, después lo veremos. Pero lo que está pidiendo este proceso de integración es que hagamos esto. ¿Está bien? Fíjate, insisto, que el cálculo lo hago sobre la poligonal, que está aproximando al dominio de integración. Esa es la novedad, entre comillas, de este proceso de integración. No integro directamente sobre la partición. Está mediatizado por esta noción de la poligonal, que me permite generalizar el cálculo, porque me independizo de la complejidad que tenga la curva. ¿Está bien? Siempre la poligonal lo voy a poder hacer. ¿Queda más o menos claro ahí? Sí, ahí está mejor. Gracias. Buenísimo. De nada. Bueno. Tenemos entonces lo que propone esta integral. Vamos ahora a definirla. Bueno, para definirla vamos a considerar lo siguiente. Sea una función vectorial definida en un intervalo AB en R2, con R de t definiendo una curva plana regular,
y sea F un campo vectorial que va de R2 a B2, definido y acotado sobre la gráfica de R, luego la integral de línea de F a lo largo de R se representa con este símbolo, falta la C acá abajo, y se define, falta la C, repito, porque si me parece una integral indefinida, y se define por la integral de línea del campo vectorial F sobre la curva C es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria de igual a 1 a n del F evaluada en la selección de puntos compatibles con la partición dada por la partición de 1 a n, escalar el módulo, o escalar, perdón, los vectorcitos que definen la poligonal. Siempre que obviamente, siempre que este límite exista. ¿Está bien? No dije nada nuevo, pero bueno, formalizamos la definición para ser rigurosos con los análisis que veníamos haciendo antes. Está bien. Ahora hay que calcular esto. Y esto, si no nos ponemos de acuerdo para calcularlo, vamos a ver que es imposible, porque hacer esas cuentitas que estamos proponiendo cuando la norma de partición tiende a 0, o para una partición de muchos elementos, es muy trabajoso e implica demasiado esfuerzo intelectual y mental para hacer algo que vamos a ver que se sintetiza y se simplifica de forma muy fácil. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, lo primero. No lo vamos a demostrar la fórmula del cálculo entre líneas, sino que solamente vamos a hacer algunos reemplazos bastante obvios e intuitivos que vamos a ver cómo nos llevan a una fórmula de cálculo muy sencilla. La primera cuestión, tengamos en cuenta, y esto es fundamental, que este diferencial R de acá, en verdad, lo puedo pensar como, miren, esto es clave, creo que está acá, como una R' diferencial de t. Y al hacer esa simple operatoria, ya la integral toda esta que parecía un mundo, me queda definida toda en el valor del parámetro t. O sea, es la integral en la variable t. ¿Por qué? Y porque me va a quedar que diferencial R es R' diferencial t. Acá me aparece la variable de integración, que la tengo perfectamente definida, porque va de A a B. Puedo poner tranquilo los extremos de integración, A, B, y el campo F, que en verdad se calcula en cada punto, cada uno de esos puntos se obtenía según R' de t, ¿se dan cuenta? Y ya está todo, no lo vamos a demostrar esto, pero fíjense que con ese pequeño sustitución, que es perfectamente válida, me queda definida la integral de línea, que era un mundo, en una integral de una variable. De una variable. ¿Por qué de una variable? Porque para cualquier valor de t, lo que tengo acá es un producto, es un producto escalar de una función de las imágenes, de una función vector, de un campo vectorial, ¿no? Por las imágenes de una función vectorial. Pero están todas en el parámetro t. Por lo tanto, yo puedo hacer este producto escalar para cualquier valor del parámetro t, y ahí me va a quedar, fíjense, esto de acá, me va a quedar una función de t. Todo lo que hago acá es una función de t. Por lo tanto, la integral de línea que parecía un mundo, en verdad, es la integral entre A y B de una función de t diferencial t. Es genial esto porque es la integral más fácil de resolver, la integral de línea con las sustituciones del caso. ¿Y por qué es interesante y es genial? Porque para poder tener esta fórmula de cálculo tan sencilla, era indispensable la utilización de todos los otros elementos que usamos. Porque si no lo usábamos, no podíamos condensar y sintetizar esta idea que era monstruosamente compleja en algo que es monstruosamente sencillo. Vamos a ver cómo lo hacemos numéricamente, en el que realmente es muy fácil resolver una integral de línea. Y es lo siguiente. Me dicen, calculemos la integral de línea de f sobre c para un campo vectorial dado por esta ley horrible y sobre una curva de extremos 1, 2, de extremos A y B, cuya ecuación vectorial se indica a continuación. Entonces, ¿qué me dan acá? Me dan la ecuación vectorial, ¿no? El valor del parámetro. Este valor del parámetro, porque lo que vimos recién, va a indicar los extremos de integración de mi integral de línea. Y ya me voy haciendo los cálculos auxiliares, como lo que vimos recién, voy a necesitar R' de t para poder hacer la cuentita. Cálculo R' de t, una pavada. Es la derivada de esta, que es 1, la derivada de aquí de t,
la derivada de I de t, que es 2t menos 3. Obviamente, la función vectorial debe definirse en el mismo intervalo de integración. Bueno, la integral de línea de f sobre la curva C diferencial R es la integral entre 1 y 3 del campo vectorial evaluado en R de t escalar R' de t diferencial t. Bueno, está bien. Bueno, ¿cómo calculo f en R de t? Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque donde va la x, en verdad, en donde va la x del campo vectorial, cada coordenada x e y, cada elemento del par ordenado de este campo vectorial se obtiene según la curva esta, según x de t e y de t. Entonces, en donde va raíz de y, en verdad, va a quedar raíz de t cuadrado menos 3t más 4, en donde ve a y. Y en donde el campo vectorial ve a x, en verdad ese x se obtiene según t. Y otra vez aparece la y que se obtiene según t cuadrado menos 3t más 4. ¿Qué es lo que pone acá? Esto de acá es x de t, ¿lo ven? Acá todavía no hizo el reemplazo en el campo, pero claro, cuando el campo vectorial ve x e y, en verdad lo que está viendo es una x de t y de t, porque son puntos que están sobre la curva que define R. Entonces, cuando veo x de t, veo t. Y cuando veo y de t, veo t cuadrado menos t cuadrado más t. Bueno, y acá va el r' de t, que ya calculé que era una pavada. Bueno, hago los reemplazos del caso, fíjense, es lo que le decía recién, cuando veo y, veo esto, la raíz de y, veo todo esto, y cuando vengo x y vengo, cuando vengo x, vengo esto, y cuando veo y, vuelvo a ver esto. Pongo r' de t, diferencial t. Resuelvo este producto escalar, que es una pavada, porque es el producto de las componentes análogas u homólogas y la suma de ellas, hago la cuentita y me queda eso. Me queda raíz de t cuadrado menos 3t más 4 más t cuadrado menos 2t más 4 por 2t menos 3. Y ya me quedó la función me quedó ya la función en t, que puedo integrar directamente sobre la variable t, con el extremo de interacción. Acá separo para resolver más fácil, porque puedo separar la suma. Acá distribuyo y me queda una integral directa. Va, semidirecta en el caso este, y directa acá. Acá una sustitución fácil. Bueno, acá hago una sustitución fácil acá. Bueno, no sé, como ¿qué tendría que hacer para resolverlo? Tendría que ver. Bueno, no importa, pero es casi directa. Y la resuelvo y el resultado me da 14,3615. ¿Qué significa ese resultado? Todavía no lo sé. Ahora, que el resultado sea positivo daría la impresión, supónganse, si el problemita fuera muy sencillo, que el resultado sea positivo, y si el resultado implica o es indicativo de la integral de línea como una suma de productos escalares, uno podría imaginar, simplificando la situación, que si el resultado es positivo es porque todos los productos escalares fueron positivos, supónganse, por decir algo. Y que para que todos los productos escalares sean positivos, uno podría pensar que el campo vectorial F se está moviendo, supónganse, estoy sobresimplificando, en el mismo sentido que la curva C. Bueno, sí y no, porque es un caso demasiado sobresimplificado, porque puede ocurrir que el campo vectorial se vaya compensando en distintos líneas de flujo sobre la curva y se hayan compensado los negativos y los positivos. Pero bueno, digo para empezar a atender al signo o al valor de ese campo vectorial como una posible interpretación. Si esto que yo digo recién es una posible interpretación, pero hay que tener mucho cuidado y van a ver luego cuando entremos en aplicaciones de lo que estoy diciendo. Pero más allá de eso, vieron que es muy, entre comillas, sencillo resolverlo. Yo voy a proponerme ahora que sin verlo ustedes resuelvan, o le voy a tapar ahora, realmente lo tengan, pero traten de resolver, si quiero sacárselo para que no lo vean, en serio, sobre la curva, sobre esas dos curvas. Sobre la curva R1 y R2, a ver si sale. Véanlo si les sale, chicos, por favor. Sobre R1 y R2, a ver si por lo menos podemos aprender la fórmula de cálculo y después interpretaremos debidamente el resultado. Le doy un minutito, a ver si sale.
Perdón, chicos, chicas, estoy de vuelta. Bueno, ¿pudieron resolverlo? ¿Alguien llegó a un resultado sobre la cuentita que le proponíamos? Sí, lo hice. Ah, buenísimo. ¿Y cuánto te da? ¿9 y pico? ¿Te da como dice ahí la transparencia? No me da lo mismo, pero iba a preguntar una A cosa ver. por eso. Espera que lo habilite acá. Igual. No te da 9, este no te da. No. Pero hasta No, acá, hasta porque ese. no, pero cuando hace el reemplazo en raíz de i, usa función de x en vez Claro. de la raíz de i. A ver cómo Entonces, por era. eso no me da lo mismo. No entendía por qué era eso. Raíz de ahí, que se tengo que poner raíz de acá. Claro. Está mal, es verdad. Acá tendría que venir 2 más t, ¿no? Claro. Sería raíz de 2 más t, 1 más t, 2 más t. Sí, tiene un error, es verdad. Y el de acá también, está usando raíz de x. O sea, el campo está calculando acá. Bueno, el campo que calcula acá sería igual a raíz de x, ¿no? Punto y coma, x más y, es verdad. Bueno, es verdad, pero más allá de eso, si hacen el cálculo, según lo que ustedes, o sea, ¿qué numerito llega hasta acá haciendo bien la cuenta? ¿Qué número llegaron? 13,45. 13 con 45. El resto, sí. Y el de acá tiene que haber llegado menos 13,45. ¿El de abajo lo hicieron? El primero me dio 15,33. ¿El de acá o el de abajo? El primero. ¿Y el de abajo? ¿Y el C? El de abajo estaba terminando. A ver si lo proponemos. Claro, acá quedaría raíz de 2 más t. Claro, acá quedaría 1 sobre 2 más t, evaluada entre 2 y 0. Entonces acá va a quedar 1, claro, 2 raíz de 2, perdón, un cuarto. Muy mal el. Acá me quedaría 1 sobre 2 más t. Está bien. Entonces quedaría 2 más 2, 4, un cuarto más 6 más 4. Claro, acá te queda 6, 4, 10. Te va a quedar 10 más un cuarto. Digo bien, 10 más un cuarto. Menos 1 sobre 2 raíz de 2. A mí me da menos de 10 esta cuentita. Lo voy a hacer en anotar acá, lo voy a hacer en algún integrador, así lo vemos claro, pero quedaría 1 sobre 2 veces raíz de 1 más t, integral entre 0 y 2 de la raíz de 2 más t. Profe, esa integral está bien calculada. ¿La de acá? Sí, La de porque es 1 sobre. Ah, está mal. Está mal, la 3D, claro. Claro, está un espanto. Vení, vamos a hacer en un lugar razonable. Voy a hacer un integrador, así lo vemos todo. Parece que tuviese mal a propósito. Hola. Bueno, estoy en medio de la clase. ¿Puedo esperar 20, 15 minutos? ¿Puedo esperar 10 minutos?
espera un segundito, ahora te llamo. Sí. Bueno. Oh, tengo un lío. Pero ¿cómo puede ser? Nosotros queremos calcular entonces, perdón, la integral entre 0 y 2. Si no me acuerdo. De la raíz 2 más t más 3 más 2t. Ahí va. Es el t. Bueno, bien hecho. Me da ese 13 a esta, 1344. Tenés razón, porque la integral de esta de 2 era esta cosa de acá. Está bien, 1344 da, compañero o compañera. ¿De acuerdo? Si resuelven este de abajo, no sé si lo hicieron, pero les va a dar menos 13,44. Resuelva, ese es lo que le queda de tarea. ¿Y por qué? Un segundito. ¿Por qué? Porque si dibujaran la curva esta, que une al punto, según la curva R1, entre el valor del parámetro 0,2 y la curva R2, van a ver que son curvas que están recorridas en sentido contrario. Y entonces una les va a dar un valor y otra les da el valor con signo opuesto. Si estoy yendo del mismo punto inicial al mismo punto final, pero recorrida en sentido contrario. Y la pregunta es, ¿eso es una casualidad o será una propiedad de las integrales de línea? Bueno, vamos a ver un ratito que esa es una de las propiedades de la integral de línea. ¿Está bien? Justamente, acá tenemos los 3 cálculos que habría que hacer. Les recomiendo que para mañana los tengan hechos porque la idea es arrancar un poco desde acá. Fíjense, lo que estábamos haciendo en el primer caso, según la curva R1, es ir de acá a acá, del punto A al punto B, según esta dirección. En el otro caso, en la R2, estamos yendo del punto B al punto A, calculando sobre el mismo campo, campo vectorial, pero me estoy moviendo en el sentido opuesto. ¿Está bien? Estoy yendo para acá, según R2. Ahora, ¿por qué da 1 y el mismo valor numérico por el sentido opuesto? Es lo que le dije hace un ratito. Vamos a ver por qué. Como una de las propiedades de la línea. El otro resultado interesante, y acá marca la observación, es que si voy del punto A al punto B, según el segmento de recta, les dio a ustedes 13,44. Pero si vamos según el segmento de parábola, pero según el arco de parábola, perdón, que es la primera cuenta que me pedían, vuelvo para atrás, era 14,3615, ¿no? Me da otro resultado. ¿Cuánto les dio recién? ¿Me habían dicho? Por el segmento de recta, chicos, chicas. ¿Cuánto era la cuenta que me había dado? ¿Están ahí? ¿Cuánto era? El que me había dado acá bien hecho. ¿Cuánto era? 14, no, perdón, 13,44. 13, y pico, ¿no? 13,45. Bueno, fíjate que si vamos por el segmento de parábola, por el arco de parábola, perdón, el resultado es 14,36. Bien interesante eso, porque como bien dice esta observación, los resultados son distintos según por qué curva me vaya desplazando. Lo cual daría la impresión de que es casi obvio, que es casi una obviedad. ¿Por qué? Y porque la cuenta que estoy proponiendo resolver es diferente según la curva sobre la cual estamos integrando. El mismo campo vectorial, curva distinta, el resultado, por más que vayamos del mismo punto de partida al mismo punto de final, no tiene por qué ser el mismo. Sin embargo, y esto es algo muy interesante que vamos a discutir mañana, hay
determinados campos vectoriales con determinadas propiedades que hacen que cuando uno va de un punto a otro por distintas curvas, el resultado tiene que ser siempre el mismo. Esas son propiedades muy interesantes que vamos a ver para qué campos vectoriales caben y qué tipo de explicación física, sobre todo, admite ese tipo de escenarios. Por ahora, para el caso genérico, no tiene por qué dar el mismo resultado como recién lo hemos visto. Sin embargo, como vimos recién, supongamos que estos son los numeritos 3 y pico y menos 3 y pico, si vamos en el sentido contrario, por la misma curva, pero yendo del punto A a B en un caso y del otro caso del punto B hacia el A, los resultados difieren en el signo. Y eso se condensa o se sintetiza en la propiedad de la integral de línea que está aquí debajo. Es decir, cuando la curva se recorre en direcciones opuestas, los resultados difieren solo en el signo. Y eso va a valer siempre. O sea, si C es una curva recorrida de A hacia B y con menos C, indicamos la misma curva recorrida de B hacia A, entonces una de las propiedades de la integral es esta. La integral sobre menos C de f diferencial R va a ser igual a menos la integral de C sobre f diferencial R. Lo que es lo mismo que decir que la integral de B hacia A, de B hacia A de f diferencial R, va a ser igual a menos la integral de A hacia B de f diferencial R. ¿Está bien? Esta propiedad es muy importante y junto con estas otras dos propiedades son las que sintetizan o las que son las propiedades que debemos manejar para el caso de las integrales de línea. La propiedad de linealidad, es decir, si estamos haciendo la integral sobre una curva de la suma de dos campos vectoriales, lo puedo plantear como la suma de las integrales de los campos vectoriales separados sobre cada curva, y además la famosa propiedad de aditividad del camino, que es un poco la análoga a la que discutíamos integrales dobles cuando partíamos la región de integración en dos partes. La integral del campo vectorial sobre la curva C, vista como un todo, puedo expresarla como la integral del campo vectorial sobre la curva C1 más la integral del campo vectorial sobre la curva C2, mientras que C se puede escribir como la unión de esos dos tramos de curva. Bueno, lo que vamos a ver mañana les pido por favor que rehagan estos cálculos y mañana verifiquen que efectivamente los resultados difieren en el signo. Si recorremos la misma curva en sentido opuesto y calculamos esa misma integral de línea, verifiquen que efectivamente se cumple esa propiedad fundamental. Mañana vamos a discutir un poco cómo cambiar el parámetro para cambiar el sentido de recorrido. Van a ver que no es una tarea necesariamente sencilla. Y después vamos a discutir sobre lo que yo les proponía de esos campos vectoriales que admiten esa independencia del camino para el cálculo de las integrales de línea. ¿De acuerdo? Y ahí terminaremos el capítulo de integrales de línea con la práctica que van a arrancar el miércoles, eventualmente, y si no el otro miércoles, con Lucía. Para empezar la semana que viene, el tema de sucesiones y series. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos, chicas? Practiquen eso para mañana, así nos quedamos tranquilos. Y mañana terminamos, ¿les parece? Bueno, profe, dale. Dale. Vamos, profe, gracias. No, de nada. No, chicos. Chao. 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 Profe, empezamos entonces la semana que viene con la unidad 2. Sí, exactamente. La semana que viene, el lunes, empezamos con sucesiones. Probablemente el miércoles Lucía siga trabajando, redondeando el tema integral de línea, pero nosotros ya el lunes vamos a arrancar con algo de sucesiones. Y Bien. el martes de la semana que viene queda para consulta. Vamos a hacer lunes y miércoles. Bárbaro, listo. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos, chao.